Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a Cuadernos de Historia. Hoy en este primer programa abordaremos la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de París y el Tratado de Versalles, acontecimientos importantísimos del siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica desde 1914 a 1918 y finalizó cuando Alemania aceptó las condiciones de rendición. No es menester contar el desarrollo de la misma, pero sí indicar por los dos bandos que estaba formada. El primero de ellos serían las potencias centrales o imperios centrales, que era una coalición de Alemania con el Imperio Austrohúngaro y que más tarde se uniría el Imperio Otomano, la actual Turquía. Esto tiene sus orígenes en una alianza más antigua constituida en el año 1882, denominada la Triple Alianza, y que estaba formada por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro y por el Reino de Italia. Este último abandonó el acuerdo justo antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. Y cuando ya había comenzado, un año después, Italia se pasó al bando de los aliados. El otro bando estaría formado por la Triple Entente y los aliados. He de indicar que aquí comenzaron con su nuevo orden mundial, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Triple Entente fueron Francia, Reino Unido y Rusia quienes lo firmaron. Pero hay que considerar que el grupo de los aliados era un compendio global muchísimo mayor. Es decir, el grupo de los aliados estaba formado por Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Italia, Serbia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Sudáfrica, Rumanía, Grecia, Albania, Armenia, Montenegro, Checoslovaquia, Finlandia, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Así como que habría que tener en consideración todas las colonias que tenían. La Conferencia de Paz de París fue la reunión que mantuvieron a principios de año de 1919 los aliados y acordaron las condiciones para la paz. Los vencidos, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que desapareció después de esto, y el Imperio Otomano, no se les dejó asistir. Es decir, los aliados pusieron las condiciones para la paz, imponiendo, entre otros, todas las colonias que habían pertenecido a Alemania se las quitaban. Destrucción de la flota naval alemana. Indemnización por daños y perjuicios con la obligación de estar pagando durante décadas. Aceptación por parte de todos de la Sociedad de Naciones. Reorganizar las fronteras y para Francia las poblaciones de Alsacia y Lorena, que pertenecieron a Alemania y tradicionalmente siempre fueron del Imperio Germánico. Ganancias territoriales y más indemnizaciones. Anexiones del Trentino, Trieste, Dalmacia y otras más poblaciones para Italia. Por parte de Estados Unidos y la importancia, evidentemente, que tuvo durante la Primera Guerra Mundial, tengo que hablar brevemente de Woodrow Wilson, que fue el 28º presidente de los Estados Unidos. Lo que hoy en día denominaríamos el nuevo orden mundial, que está completamente establecido, ya en aquella época se empezó a crear con la Sociedad de Naciones. La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial claramente vemos inclinó la balanza para la victoria de los aliados. Y ya digo, Woodrow Wilson impulsó la creación de la Sociedad de Naciones con toda la gente, lógicamente, que había detrás de él. Aquí vemos el logotipo de la Sociedad de Naciones, que oficialmente fue creada
6 meses después, en el Tratado de Versalles, que se hizo en junio de 1919, y sería el antecedente de la ONU. Este, todos sabemos, vendría una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Sociedad de Naciones funcionó hasta abril de 1946 y fue sustituida por la ONU. Aquí tenemos a Davidovich Brodsky, o Lev Trotsky, o en español León Trotsky, que fue un político revolucionario ruso de origen judío. Fue uno de los organizadores de la Revolución de Rusia en octubre de 1917 y permitió a los bolcheviques tomar el poder. Al hablar de la Primera Guerra Mundial y de Rusia, hablo de que existe una estrecha relación entre la Revolución Rusa de 1917 y la Primera Guerra Mundial. Los auténticos gobernantes del mundo, asentados con su poder en las 3/4 partes del mismo, realizaron la maniobra de entrar en aquellos países que habían sido echados o que no conseguían entrar como querían, y hablo de la Alemania y de Rusia. Recomendación de textos a leer con todo esto relacionado en una mayor profundidad es Los sabios de Sion. Al hablar de paz, puede parecer que hablamos de algo bueno, pero a lo largo de la historia en algunos momentos se ha establecido una paz, siendo esta peor que la propia guerra. En el siglo II a.C. se estableció la paz cartaginesa. Una paz cartaginesa es la imposición de una paz brutal y humillante a un enemigo que ha sido derrotado por otro en un conflicto bélico. La expresión deriva de la paz que impuso Roma a Cartago tras la derrota de la Segunda Guerra Púnica. Hablamos del año 201 a.C., por la cual perdió todas sus colonias y fue obligada a desmilitarizarse y a pagar un tributo constante a Roma, sin cuyo permiso no podía emprender ninguna acción. La Tercera Guerra Púnica fue en el 150 a.C. aproximadamente, y Roma arrasó Cartago hasta los cimientos y esclavizaron a todos sus habitantes. Vemos que la paz entre guerras es un movimiento para luego asestar el golpe final. Roma a Cartago. En la segunda batalla púnica le infligió una gran derrota e imposiciones de todo tipo. Luego emplearon la palabra paz. Roma a Cartago. 50 años después, destrucción total de Cartago. En la Primera Guerra Mundial, los aliados derrotaron a Alemania y, después de una gran derrota, hicieron imposiciones de todo tipo. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados volvieron a derrotar a Alemania 20 años después y fue la destrucción total de Alemania. Brevemente hemos hablado del Tratado de París, que fue en un mes de enero del año 1919, una vez finalizada la guerra. Bien, pues el Tratado de Versalles se realizó en junio de ese mismo año, en 1919. El Tratado de Versalles fue firmado al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países y por la Alemania del Segundo Reich. Se impuso a Alemania que aceptase todas las responsabilidades morales y materiales de haber causado la guerra, y bajo los términos de los artículos del 231 al 248 deberían desarmarse y realizar todo tipo de concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. Bueno, pues aquí me despido. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción del siglo XX y la importancia mundial del Tratado de Versalles de 1919, lo que supondría para Alemania con todas sus consecuencias,
Lo veremos en el próximo cuadernillo de historia.